Hola, ¿cómo están, queridísimos querubines del señor lechero? Hoy ando, pero estos días mm, creo que es por el calorón, por este clima tan extremo que ando con un griponón, pero con ganas. Con ganas de verdad, todo el día ando tomando agua porque de verdad estoy con un griponón horrible. Y ahorita que estuve como en cama ayer, que no me levanté, que estuve con este griponón, em, como que me quedé pensando y justamente en eso, ¿no? En la gripe y luego me fui a pensar en el COVID, en la pandemia que sucedió, que nos tuvo a todos encerraditos en casa sin poder salir. Y ustedes sabían que antes, mucho antes de la pandemia del COVID-19, había existido otra pandemia que también causó miles y millones de pérdidas en el mundo. Y bueno, pues se trató nada más y nada menos que de la gripe española, la cual ocurrió a principios del siglo XX, entre los años 1918 y 1920, y que además dejaría un gran número de bajas humanas y marcaría la historia de la humanidad. Y bueno, en esa época había muy poca o muy poco avance en la medicina, realmente era muy escaso debido precisamente a la época, y los doctores, los médicos y demás, a pesar de hacer investigación, pensaban que la pandemia o que esta gripe española se había desarrollado debido a una bacteria, lo cual era un error, ya que esta provenía de un virus. El único dato exacto y verídico que poseían es que se transmitía de persona a persona y podía ser fatal. Realmente no se sabe a ciencia cierta dónde fue que comenzó este virus. Algunos estudios hablan de que posiblemente comenzó en Estados Unidos y como afectó a varios países, otros apuntan a que empezaría en 1916 en Francia y otros en Vietnam o China en 1917. Pero les digo, hay varios estudios y realmente no se sabe específicamente dónde fue que comenzó. Y como les decía anteriormente, debido a la época, al poco desarrollo en la medicina por el mismo tiempo, y a que era una enfermedad realmente nueva que apareció de un momento a otro, no había medicinas para tratarla. La primera vacuna realmente apareció hasta el año 1928, pero para la población comenzó a estar disponible hasta 1940, muchos años después de que el primer brote o la primera persona infectada se dio, o las primeras personas. Y afectó, se estima por científicos, que a la tercera parte de la población mundial, causando la baja de alrededor de 1.800 millones de personas de entre 20 y 40 años de edad, en su mayoría hombres. Y de verdad, chequen este dato sumamente perturbador, pues un estudio de la Universidad de Harvard estima que cerca del 0.5 de la población de Estados Unidos, equivalente a cerca de 550,000 personas, 17 millones en la India y muchos países más, tuvieron pérdidas humanas. Se dice que causó incluso más bajas que la Primera Guerra Mundial, la cual estaba terminando o ya había concluido cuando esta pandemia comenzó. Existieron varios métodos utilizados o creados para ver si funcionaban contra esta enfermedad nueva. Uno de ellos, este tipo de máscaras que se las ponían para evitar los contagios entre las personas, sobre todo el personal de salud que atendía a las personas enfermas, pero realmente esto no funcionaba tanto. Al haber tantos descensos de hombres, una gran parte de la población de las mujeres que aún no se veían tan afectadas por esta enfermedad tuvo que salir en busca de empleos para poder dar el sostén a su casa
ya que pues esas personas que perdían la vida, en su mayoría sus esposos, eran quienes sostenían el hogar. Esto ocasionó que muchas de ellas comenzaran a entrar a la fuerza laboral en Estados Unidos, sobre todo en fábricas y demás lugares, y esto abriría paso mucho después a la búsqueda de sus derechos también y de la equidad. Pero también ocasionó pues una gran o un gran aumento en las mujeres que pasaron de estar casadas a viudas, ¿no? Y otras más solteras, que por la falta de hombres dentro de la población, por estos grandes descensos de ellos, pues no pudieron volver a casarse, muchas de ellas teniendo hijos y una familia que sustentar para siempre, para toda su vida, o mujeres solteras que ya no encontraron hombres para casarse, pues los que quedaban no eran suficientes para la gran población de mujeres que aún quedaban. Aunque había mayoría o había muchas mujeres ya en la fuerza laboral que ya participaban de manera activa dentro de ella, realmente el orden social no cambió tanto y los hombres siguieron en el poder, y fue después que las mujeres realmente adquirieron muchos más derechos y que se les viera o se les contemplara dentro de esta misma sociedad o dentro de este mismo orden social que ya existía. Y ustedes dirán, bueno, después de que la vacuna fue inventada en los años 40, después de que la población tuvo acceso a ella, la enfermedad o la pandemia fue erradicada satisfactoriamente y ahí terminó todo el tema. Pues la verdad es que no, una pandemia pues hace daño o daña a la población no solo en un solo país, sino de manera mundial o en varios países. Y aunque sí se desarrolló una vacuna contra esto y hoy en día la medicina está mucho más desarrollada y muchos más avances, incluso ya pasamos por otra pandemia, la verdad es que cuando eso pasó, a pesar de la vacuna, las nuevas generaciones que nacieron a partir de ahí se vieron afectadas también y bueno, se volvieron más propensos a ciertas enfermedades, pues su sistema inmunológico sí recibió un gran impacto debido a esta enfermedad, debido a este virus y debido a esta pandemia. Entonces las secuelas a partir de ahí siguieron incluso en las nuevas generaciones que desarrollaron pues diversas tipos de enfermedades a las que probablemente no habrían sido tan propensos si esta gripe española no hubiera ocurrido en su momento. Y realmente en la actualidad, a pesar de que la medicina está avanzada, de que los tiempos han cambiado y supuestamente hemos evolucionado, hemos cambiado y demás, la realidad es que todavía no estamos preparados para este tipo de pandemias o para este tipo de virus y enfermedades. Aún así, con el COVID-19, pues vieron todo lo que pasó, aislamiento total, el tiempo que duró y demás, a pesar de que se encontró una vacuna efectiva mucho más rápido que en ese entonces, aún así no estábamos preparados. Pero bueno, los quiero ver triunfar. Díganme qué piensan en los comentarios sobre este tipo de enfermedades. Aprovechando que me dio gripa, les quise traer este tema. Díganme qué piensan al respecto. Déjenmelo por ahí en los comentarios. Apóyenme en mis otras redes sociales, que ahí en el link están, en mi perfil, perdón, está el link para que vayan a darme mucho amor. Los quiero mucho. Mañana les subo otro video de un tema muy interesante. Los quiero ver triunfar. Lávense la colita con jabón motita. Los quiero mucho. ¡Mua! Adiós.